Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos bendiga, que nos hable a través de su palabra, que nos ministre por su palabra. Amén. Padre, en el nombre de Jesucristo, una vez más venimos delante de ti pidiendo que tú hables a nuestros corazones, a nuestras mentes, a nuestras vidas. Te rogamos que nos des entendimiento en tu palabra, revelación, Padre, para entender. Danos luz y verdad, Padre. Por favor, te lo suplicamos. Instrúyenos, capacítanos y haz que la palabra, Señor, llene nuestras vidas, penetre hasta lo más profundo de nuestro ser. Por favor, te lo pedimos. Bendícenos, socórrenos, enriquece nuestro entendimiento, enriquece nuestra vida, Señor, y que seamos bendecidos con tu palabra, prosperados con tu palabra. Por Jesucristo lo pedimos, Padre. Amén. Ya. Le voy a invitar hoy que usted se vaya a su Biblia. Trajo Biblia, ¿verdad? El que haya proyector no quiere decir que usted no traiga Biblia. Debemos de traer Biblia. Amén. Porque debemos de ser instruidos y aprender a manejar la palabra. Vamos a abrir nuestras Biblias en Isaías 40, verso 21. Ahí vamos a leer la palabra del Señor. Isaías 40, verso 21. Vamos a hablar de un tema importante hoy, hermanos, sobre el destino de los espíritus. ¿A dónde van los espíritus cuando usted se muere? Bueno, usted así ya me está deseando la muerte. No, no le estoy deseando la muerte. ¿A dónde se van los espíritus cuando uno muere? Tanto el espíritu del cristiano como el espíritu del pecador, ¿a dónde se van? Porque muchas veces tenemos esa duda y decimos, hermanos, y todos dicen, ya casi, a veces ya casi la iglesia cristiana ya casi se parece a la popular, a la católica, ¿verdad? Que se muere alguien y dice, Dios lo tenga en gloria. No especifican en qué clase de gloria también, ¿verdad? Pero el asunto es de que tienen ese dicho. Entonces en la Biblia nosotros encontramos a dónde va el alma, a dónde va el cuerpo y a dónde va el espíritu. Así que usted a través de la Biblia va a poder entender y decir, no, pues si la Biblia lo dice, lo entendemos. Porque esa es la pregunta de mucha gente, hermanos, y el espíritu, ¿a dónde se va? Y hay eso también de que todos dicen, bueno, lo bueno es que aceptó a Cristo antes de morirse. Gloria a Dios porque se va a ir en el rapto, dice. Hoy usted se va a dar cuenta a través de la Biblia a dónde se va el espíritu de aquella persona que fue perdonada antes de morir, que fue salvo, pero a dónde se va su espíritu. Porque ese es el asunto. ¿Se imagina usted que usted trabajó en la obra de Dios? Lo está haciendo con gusto, ¿verdad? Cuando usted evangeliza, cuando usted visita a alguien, lo hace con gusto. Amén. Bueno, y que alguien se acaba de morir y hubo alguien que trabajó mucho en la obra de Dios y le toca arrebatamiento igual a aquel que a este. ¿Usted qué diría? Entonces iguales nos van a recompensar, dice. No los van a recompensar igual. Por eso se ve que la Biblia dice, he aquí yo vengo pronto, dice el Señor. ¿Y qué dice? Y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno, dice, según haya sido su obra. Entonces ahí es donde nos vamos a dar cuenta cómo es que cada quien va a ocupar un lugar dentro del cuerpo de Cristo, o quienes van a ser novia del Cordero también. Entonces miren, ya abrió su Biblia allí en Isaías 40, verso 21. Mire cómo dice: no sabéis, no habéis oído, no lo han anunciado desde el principio, no lo habéis entendido desde la fundación de la tierra. Fíjese, hermano, usted va a decir, no sabéis, no habéis oído, no os lo han anunciado desde el principio, no lo habéis entendido desde la fundación de la tierra. Y usted va a decir, ¿cómo que desde la fundación de la tierra?
como desde el principio. ¿Usted ya estaba ahí? Yo le pregunto, ¿usted ya estaba ahí? ¿Desde el principio usted ya estaba ahí? ¿Desde la fundación usted ya estaba ahí o no estaba todavía? Va a decir usted, hermano, si yo soy bien jovencito, yo soy de 1990, dice usted, ¿verdad? Entonces, por eso es que yo voy a ese punto, de dónde venimos, a dónde tenemos que regresar. Si usted se cree lo del mono, hermano, allá usted con los monos. Pero sí, porque muchos dicen que venimos del mono, y tal vez a mí me lo creerían más, ¿verdad? Pero yo le voy a decir a usted, realmente no venimos del mundo. Nuestro espíritu ya existía antes de la fundación del mundo. Y por eso mismo le voy a dar versículos que le dan bases para que usted entienda y crea y se dé cuenta dónde estaba nuestro espíritu antes de la fundación del mundo. ¿Dónde estaba nuestro espíritu cuando fundaron el mundo? En el principio de todas las cosas. Por eso es que cuando usted lee el libro de Job, usted va a ver muchas cosas. Usted dice, qué tremendo las preguntas que Dios le hace a Job. Y dice usted, pero ¿por qué se lo hará? Job ya existía en ese tiempo. Es como si Dios nos pregunta ahora a nosotros este versículo. Usted va a decir, entonces, ¿dónde está eso? Es como cuando alguien habla de la Biblia, dice, eso no fue escrito para nosotros, eso nos está diciendo por nosotros. Hermanos, si toda la Biblia es para nosotros. ¿Sí? ¿No ve que dice la Biblia que toda escritura es inspirada por Dios? Es útil para enseñar, dice, útil para instruir, útil para redarguir, útil para corregir, dice, y para que el hombre de Dios sea preparado, enteramente preparado, dice. Entonces, hermano, es como que yo le dijera a usted, hermano, la Biblia dice, yo en mi casa serviremos a Jehová. Amén. Y usted me diga, eso lo dijo para Josué, y eso lo dijo Josué, pero es una promesa para mí también. Yo en mi casa serviremos a Jehová. Entonces, ¿qué hago? Me preocupo, me empeño en que mi casa sirva a Dios. ¿Usted no puede decir eso? Amén. A ver, pregunto, ¿usted no puede decir eso? Amén. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Y yo dijera, no, eso no es para nosotros, eso fue para el otro tiempo. Ya casi nos parecemos, hermanos, a unos que, por no decir nombres, se llaman bautistas, que dicen que el hablar en lenguas fue para otro tiempo, que los apóstoles fueron en otro tiempo. Hermanos, la palabra es para nosotros también. Amén. Es para los que están lejos, dice la Biblia, y para los que están cerca. Entonces ahí es donde tenemos que entender nosotros esto desde el principio. Fíjese, por eso es peligroso cuando alguien estudia teología, hermanos, y a veces no sabe discernir ni entender lo que dice la Biblia. Entonces, por eso yo lo voy a llevar primero a que usted conozca de dónde usted viene. Y usted va a decir, dígale al de al lado, oye, ¿tú de dónde vienes? Pregúntele, ¿de dónde viene? A ver si no le dicen, vete allá del zoológico. Cuidado con eso, ¿de dónde vienes? Porque nosotros tenemos un lugar de donde venimos y a donde tenemos que regresar. Entonces, mire cómo dice el libro de Job, capítulo 28, versos 19 al 21. ¿Dónde está el camino a la morada de la luz? Y la oscuridad, ¿dónde está su lugar para que la lleves a su territorio y para que disciernas los senderos de su casa? Tú lo sabes, porque entonces ya habían nacido, y grande es el número de tus días. Miren lo que le está diciendo Dios a Job. Tú lo sabes, ¿dónde está la morada de la luz? Le dice el Señor. Oiga, hermano, que lo agarren a usted así, ¿verdad? Y le pregunten, oye, ¿dónde está eso? Ay, es que yo en la escuela no estudié eso, va a decir usted. No, hombre, si no le estamos hablando qué estudió usted en la escuela, sino qué sabe usted de la palabra de Dios, qué le dice el Señor en su palabra. Fíjense, hermanos, que este versículo está tremendo. ¿Dónde está el camino a la morada de la luz? Hermanos, fíjense que a veces hay misterios en la Biblia que nosotros debemos de conocer.
para que no ignoremos tantas cosas. Es como, miren, cuando a un cristiano se le pregunta, hermano, ¿y hay vida en otros planetas? Dice, yo creo que no. Como hay muchos pastores que predican la Biblia por tradición y por costumbre, pero no por revelación, no por entendimiento de la palabra. Hermanos, dicen, no, hombre, si la única raza que Dios creó fuimos nosotros. Y yo digo, qué pobrecito, se equivocó. Porque fíjese que cuando usted lee la Biblia, usted dice, ¿dónde está aquí en la Biblia que Dios creó ángeles? ¿Lo ha leído alguna vez? ¿Ha encontrado? Mire, usted encuentra que Dios creó al hombre, pero no encuentra, hermano, es así tan fácil, si hubo un día en que también hizo a los ángeles. Fíjese qué tremendo, las creaciones que Dios hizo. Entonces, cuando usted lee en el libro de Apocalipsis y encuentra que los ancianos dicen, ¿quién será digno de abrir el libro, dice, y de quitar sus sellos aquí en el cielo, dice, allá en la tierra, dice, o en las aguas debajo de la tierra? ¿Quién será digno de abrir el libro y de quitarle sus sellos? Entonces usted como que abre más grande, ¿verdad, hermano, los ojos y dice, ¿qué dice aquí? Dice usted, ay, esto como que yo no lo había visto. ¿Cómo que quién es digno de abrir el libro y de quitarle sus sellos en las aguas debajo de la tierra? Entonces, hermano, no somos los únicos que Dios creó. Si usted cree que usted era el único, se equivocó. Usted ha estado viendo igual que Elías, pero no yo. Sino Elías el profeta, que dijo, solo yo he quedado. Y le dijo el Señor, momento, no solo tú has quedado, tengo 7,000 rodillas, le dijo, gracias, que no se han doblado ante Baal todavía, le dijo. Mire, hermano, Dios tenía reservados santos, profetas santos y guardados. Entonces aquí vamos al asunto. Debajo de la tierra, dice, no hay quien pueda abrir el libro ni quitar sus sellos en las aguas debajo de la tierra. Entonces, ¿qué dice usted? Otra creación. Híjole, dice, esto sí está tremendo. Pero predíquele eso a alguien que lee la Biblia tradicionalmente, como de costumbre, igual que todas las iglesias. Le va a decir, eso es una herejía, eso es mentira. No, si aquí está en la Biblia. ¿Cómo va a ser mentira? No puede ser mentira si está en la Biblia. Entonces, por eso es importante entender qué dice la Biblia acerca de nosotros, qué dice la Biblia acerca de cómo fuimos creados, cuándo fuimos creados, desde cuándo existimos. Por eso, fíjense, hermanos, que el apóstol ha estado compartiendo unos temas sobre la memoria, que yo creo que también lo vamos a compartir aquí, las clases de memorias que tenemos. ¿Sabe por qué? Porque hay una memoria del cuerpo, hay una memoria del alma y hay una memoria del espíritu. ¿No le ha pasado que usted pasa por algún lugar y dice, yo como que a este lugar ya lo he visto antes? Como que esto ya me había pasado en otro tiempo, dice usted. Y tal vez iba alguien al lado suyo y dice, cálmate, cálmate. ¿Cómo que en otro tiempo? ¿Qué me quiere decir con eso? ¿Qué? Es que, hermano, es ahí donde debemos de entender que la memoria de nuestro espíritu recuerda algunas cosas. Entonces es ahí donde debemos de entender, fíjese, lo que la Biblia dice cuando Dios le habla a Job. ¿Qué acaso le dice? ¿Tú sabes dónde está el camino a la morada de la luz? Entonces Dios le está haciendo como, mira, hermano, esto viene siendo como despertar o activar la mente de tu espíritu, la memoria de tu espíritu otra vez, y que diga, ¡hey, memoria del espíritu! Recuérdale de dónde salió, desde cuándo empezó a existir. Y al espíritu, ¡pah!, le da un flashazo. Usted dice, estoy regresando al futuro, ¿cómo se llama esto? Pues ya ven que hoy hay películas así, ¿verdad? Y usted dice, ¿estaré regresando? ¿Qué está pasando? Ese es el asunto, hermano. Por eso es que nosotros debemos de tener bien claro que nosotros, y pobrecitos los testigos contra Jehová, porque dicen que el espíritu es una fuerza activa, es como la luz, pero no entienden que es una persona, porque es el que es creado primero. Entonces, al ser creado primero, él tiene una memoria. No ve que la Biblia dice, por eso, mire cómo dice la Biblia, y no voy a hablar de ese tema, Gloria, pero mire cómo dice la Biblia, el Espíritu recordará todas las cosas que yo os he hablado.
¿Quién dijo eso? Miren, el espíritu tiene memoria, es una persona. Y va a activar la memoria, ya sea de tu alma o ya sea la de tu espíritu, de tu cuerpo, para que recuerdes. ¿No le ha pasado que a veces usted está hablándole de Cristo a un alma? Y dice usted, wow, vino la palabra y palabra y palabra y palabra. ¿Y de dónde se le vino tanta Biblia? Dice usted, el espíritu le recordó a su memoria lo que usted había leído. Por eso no ha leído, que la Biblia dice, no has sabido, no has leído. ¿Por qué? Porque hay una memoria que hay que activar para que otra vez trabaje. Entonces aquí mire, cuando vamos a lo de Job, Dios le está hablando a Job y le está diciendo que no has, fíjese, no sabes tú dónde está el camino a la morada de la luz, le dice, y la oscuridad, o dónde está su lugar para que la lleves a su territorio, le dice, y para que disiernas los senderos de su casa, le dice. Tú lo sabes, porque entonces ya habías nacido, dice, y grande es el número de tus días. Tú lo sabes. ¿Y qué le dice el Señor? Porque ya habías nacido. Y usted dice, no, yo no recuerdo eso. Así es usted, hermano. Entonces fíjense que hay un momento donde Dios tiene que activar nuestras memorias, aunque no ese es el tema hoy, ¿verdad? El tema es dónde el destino de los espíritus, dónde se formó tu espíritu para que tenga que regresar a donde fue formado. Entonces, miren, pues, seguimos viendo en la Biblia, Juan 6, 45 al 46, escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Todo el que ha oído y aprendido del Padre, viene a mí, dice Jesús. No es que alguien haya visto al Padre, sino aquel que viene de Dios, este ha visto al Padre. ¿Está viendo lo que dice? ¿Sí lo está comprendiendo, no? Dice lo que está diciendo. Escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Entonces quiere decir que nuestro espíritu fue instruido por Dios, fue enseñado por Dios, salió de la escuela del Padre. Entonces por eso Jesús dice, todo el que fue enseñado por el Padre viene a mí, dice, y me oye. También está diciendo el Señor, fíjese, quiere decir que, hermanos, por eso es importante que nosotros seamos llenos del Espíritu, para que la palabra esté constante en nuestras vidas, nuestro entendimiento esté despierto en nuestras vidas, en el sentido de poder entender dónde fue formado nuestro espíritu. El espíritu lo que hizo fue tomar cuerpo, y más adelante se lo voy a enseñar. Por eso dice aquí, todos, escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Todo el que ha oído y aprendido del Padre, viene a mí, dice Jesús. Y Jesús también dijo, nadie viene al Padre, si no es por mí. Entonces fíjense, hermanos, que aquí Jesús está hablando que nosotros fuimos creados arriba, nuestro espíritu fue creado en la eternidad. Y el Hijo llama a nuestro cuerpo y a nuestra alma y nos lleva al Padre, nos reconcilia con el Padre. Amén. Es otro llamamiento que recibimos aquí en la tierra, ¿verdad? Él tuvo que venir del cielo a darnos un llamamiento en la tierra para subir a donde fuimos formados, donde fuimos creados. Amén. Entonces fíjense que aquí es donde usted va a decir, hermano, bueno, entonces, hablando de los espíritus, entonces, ahora pregúntele al de al lado, oye, entonces, ¿tú tienes espíritu? Pregúntele. Entonces, ¿tú tienes espíritu? Fíjese, le voy a leer en la Biblia, Juan 9, 1 al 7. O alguien que usted léame en voz alta, que se oiga. Yo lo tengo aquí. Léame un versículo nada. Juan 9, 1 al 7. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Jesús respondió, ni este pecó, ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él.
Nosotros debemos hacer las obras del que me envió mientras es de día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Fíjense, hermano, habiendo dicho esto, escupió en tierra e hizo barro con la saliva y le juntó el barro en los ojos y le dijo: ve y lávate en el estanque de Siloé, que quiere decir enviado. Fíjense, estanque de Siloé, ¿qué quiere decir? Enviado. Él fue y se lavó y regresó. ¿Y qué pasó, hermano? Ahora el asunto era, la pregunta era: ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Ahora la pregunta es: ¿podía él pecar en el vientre? ¿Pecaron sus padres? Dice que ahí usted va a darse cuenta y va a decir: entonces, ¿dónde pudo haber pecado? Esto nos da la pauta para pensar y decir: entonces se puede pecar entonces en la preexistencia, o ya puede venir con una situación de inmundicia, o sus padres pecaron. Ahí había varias preguntas. Entonces el Señor dice: no pecó él. Fíjese lo que está diciendo Jesús: no pecó él. Hermanos, ¿hay espíritus que pecan entonces? Esa es la pregunta. Él no pecó. Entonces la pregunta es: ¿pecan los espíritus? Miren, nadie me contesta. ¿Sí pueden pecar los espíritus? ¿Ah? Podría ser sí. Fíjese. Hay espíritus que sí pueden pecar y pueden tomar inmundicia. Y ahora lo tremendo de esto, porque él pregunta: ¿él pecó en el vientre? No. ¿Pecó ahí arriba? Tampoco. Esto se hizo, aquí está hablando que su espíritu ya existía entonces. No pecó él, dice, ni pecaron sus padres. Quiere decir que cuando un hijo trae alguna situación difícil en el vientre es porque pudieron haber pecado sus padres, o su espíritu se pudo haber contaminado antes de entrar al cuerpo. Dice que tremendo. Ahora usted va a decir: hermano, este tema está para que uno llegue a la casa y empiece a comérselo más, y agarrar los cubiertos y empezar a cortar pedacitos y a masticar, ¿verdad, hermano? Y a decir: esto está tremendo. Pero no pecó él, dijo Jesús, ni pecaron sus padres, sino que esto se hizo para que las obras de Dios se manifiesten. Dijo, fíjense, entonces aquí está dando a entender que nuestro espíritu también ya existía antes de que el mundo fuese. Y usted va a decir: hermano, pero es que eso yo no lo acepto porque a mí me enseñaron de otra forma. Sí, hermano, yo le entiendo que tradicionalmente le pudieron haber enseñado, porque muchas iglesias lo que hacen es predicar un evangelio por encima, nunca escudriñan, nunca se van a fondo en la palabra, y lo que hacen es hablar por tradición. Miren, hay diccionarios de la Biblia, hermanos, que fueron hechos como un ejemplo, el Concilio de Asamblea de Dios, o por el Concilio de Evangelio completo, o por una iglesia pentecostal, Concilio de Iglesias Pentecostales. Hicieron su propio diccionario bíblico y lo tradujeron a su manera. Hay diccionarios que dicen que el vino que Jesús tomó no fue fermentado, y usan hasta palabras hebreas o griegas para querer traducir otra palabra que no es la que la Biblia dice. Y dice: por eso nosotros los cristianos tenemos que celebrar la Santa Cena con jugo de uvas. Interpretan a su manera, cuando la Biblia está bien clarísima. Hermano Pablo dice: si usted quiere comer, dice, come en su casa, pero no venga a causar desórdenes en la mesa del Señor. ¿Qué quiere decir? Que algunos se hacía con vino fermentado, no con jugo de uva. Entonces lo mismo, vamos a la Biblia, hablando de los espíritus. Alguien puede decir: es que no, hermano, eso ya están torciendo la palabra. Hermano, si aquí está clarísimo en la Biblia. Miren, le voy a confirmar con la Biblia que nuestro espíritu ya existía. Y aquí viene otro versículo más. Ya le di uno, ¿verdad? Pero aquí viene otro más. Hebreos capítulo 2, verso 14 al 15. Miren cómo dice: así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Hebreos 2, 14 y 15,
Así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él igualmente participó también de lo mismo. ¿Quién es él, hermano? Jesús. ¿Sí lo dice así su Biblia? Jesús participó igual que nosotros, dice la Biblia, de carne y sangre. Y mire cómo dice: para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Entonces dice aquí que los hijos participan también de carne y sangre, igualmente como el Hijo también participó de carne y sangre. Jesús, al entrar a la tierra, tuvo que su espíritu entrar en un cuerpo y tuvo que participar de naturaleza carnal, hermano. La Biblia lo dice en Filipenses 2, dice: no tuvo como cosa que aferrarse a ser igual a Dios, sino que estando en la condición de Dios se despojó de sí mismo, dice, tomando forma de hombre, dice. ¿Qué quiere decir? Participó de carne. Ese participar de carne no es que comió carne, sino que entró en un cuerpo de carne. Así también los hijos, dice, participan de carne y de sangre. Mira el término que está usando: carne y sangre. No dice la Biblia: carne y sangre no entrarán. ¿Se da cuenta? Bueno, pero ese es otro tema. Como dice el apóstol, son otros 20 pesos. Ese es otro tema. Salen muchos temas de la Biblia, pero aquí estamos hablando de esto. ¿Por qué, hermano? Porque está diciendo que nuestro espíritu vino de arriba, amén, y entró en carne, participa de carne y de sangre. Fíjese qué tremendo. Allá en el cielo no participaba de este envase. Por eso también Pablo lo dice a los corintios: tenemos este vaso, dice, este vaso, no para que la excelencia del poder sea de nosotros, dice, sino de Dios, dice. Tenemos, dice, este vaso, dice, tenemos un espíritu en vasos de barro, hermano. Fíjese, estamos diciendo, el espíritu viene a entrar en este cuerpo de carne y de sangre, a participar de él, para llevarlo a una perfección, para llevarlo a una santidad, amén. Entonces ahora le pregunto a usted: ¿usted existía antes de la creación del mundo? Amén. A la luz de la Biblia sí existíamos, ¿verdad? Nuestro espíritu ya existía, no existía nuestro cuerpo. Vaya sacando preguntas, porque al final usted tiene que darse cuenta qué preguntas pueden surgir de todo esto. No hay que hay una secta que dice: me dijo a mí una vez una mujer, usted ya era pastor en la otra vida. Y yo le digo: que el Señor reprenda, le digo, al enemigo. Yo no era pastor todavía, le digo, aquí me hicieron el llamado. Y dice: hermano, de allá vino mi espíritu, amén, pero aquí me hicieron el llamado. Entonces, ahora miren, entonces llegando a este punto, entonces, ¿de dónde viene nuestro espíritu? De Dios, hermano, porque Jehová nuestro Dios es el Padre de los espíritus, amén. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, seguimos pues. Entonces, viendo esto, entonces podríamos nosotros decir que nuestro espíritu en el infierno. Fíjense, hermano, aunque los testigos contra Jehová descarten y digan, ¿verdad, hermanos?, que no existe infierno, que el cuerpo va a la sepultura. Entonces ahora el asunto aquí es donde nosotros tenemos que entrar con las preguntas, llegar al punto de la Biblia también y entender esto, porque aquí es donde nosotros vamos a decir: qué tremenda está la Biblia. Miren, Eclesiastés 12, 1 al 7 dice: acuérdate pues de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y se acerquen los años en los que digas: no tengo en ellos contentamiento, antes que se oscurezca el sol y la luz, la luna y las estrellas y las nubes vuelvan tras la lluvia, el día cuando tiemblen los guardas de la casa y los fuertes se encorven.
las que muelen estén ociosas, porque son pocas, y se nublen los que miran por las ventanas, cuando se cierren las puertas de la calle por ser bajo el sonido del molino, y se levante uno al canto del ave, y todas las hijas del canto sean abatidas, cuando también teman a la altura y a los temores en el camino, y florezca el almendro florezca el almendro, se arrastre la langosta y la alcapar pierda su efecto, porque el hombre va a su morada eterna, mientras los del duelo andan por la calle. Acuérdate de él antes que se rompa el hilo de plata, que se quiebre el cuenco de oro, se rompa el cántaro junto a la fuente y se haga pedazos la rueda junto al pozo. Entonces volverá el polvo a la tierra como lo era, y el espíritu, ¿a dónde? Fíjense, hermano, estos versículos que le hablé son muy profundos y bonitos. Cuando sean pocas las que muelen, dice. Y usted dice, hermano, ¿a qué se estará refiriendo cuando sean pocas las que muelen? Porque ya no son muchas. ¿Qué pasa cuando usted avanza en edad? ¿Cuántas muelas le van quedando? Fíjese, cuando se oscurezca, dice, las que ven por las ventanas. ¿Cuáles son los que se oscurecen cuando ven por las ventanas, hermano? Dice en la Biblia que la ventana del cuerpo, ¿qué son? Los ojos. Cuando ya usted ya no ve bien, fíjese qué bonito, ¿verdad? Qué bonito habla esto. Cuando se rompa el cántaro junto al camino. ¿Qué es ese cántaro? Es bastante que hablar todo ese capítulo, todos los versículos, que no es bastante, pero bien bonito. Porque está hablando de un significado espiritual muy grande acerca de nuestra vida. Cuando se rompa el cántaro, hermano. Fíjense, usted va a decir, hermano, y entonces dice, vuelva el polvo a la tierra. ¿El cántaro de qué es hecho, hermano? Del polvo. ¿De qué es hecho tu cuerpo? Del polvo. Entonces ese es tu cántaro. ¿No ve que por eso estás ahí un canto que dice, mi cántaro vacío iba una vez rodando? Dice, ese es el cántaro, somos nosotros que estamos en este mundo, a veces rodando, ¿verdad? Y a veces ya se rompió. Ya que hasta habían dicho que si que tanto va el cántaro al agua y si que al fin se rompe, ¿verdad? Entonces miren, ahora vamos al asunto. Nuestro cuerpo está en esta tierra, camina en esta tierra, pero Dios se ha propuesto santificarlo, purificarlo, hermano, ministrarlo, llamarlo a su presencia. Nosotros tenemos un privilegio muy grande, pero ahora el asunto aquí es, Dios dice que el cuerpo vuelva al polvo y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Aquí es donde nosotros vamos a un punto importante, porque vamos a empezar con cosas donde vamos a decir, híjole, hermano. Entonces aquí empezamos con cosas serias, porque si imaginan, hay un versículo en la Biblia que dice, mientras vas en el camino, ponte a cuentas con tu adversario. ¿Sí lo ha leído? Fíjese cómo dice. Mateo 5, 25, 26. Reconcíliate pronto con tu adversario, dice, mientras vas por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. En verdad les digo que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último cuadrante, dice su Biblia, o centavo. No saldrás de ahí hasta que pagues. Pero ahora, mientras vas en el camino, ponte a cuentas con tu adversario. No vaya a ser que éste te entregue al juez. ¿Y el juez a quién te entrega? Al alguacil.
Y el alguacil, ¿qué hace? Dice, te puede echar en la cárcel. Entonces, hermanos, aquí vamos a un punto en la Biblia. En Lucas 4, versículo 18, dice la Biblia, el Señor Jesucristo dijo, porque el Espíritu de Dios está sobre mí. Me ha ungido el Señor para libertar a los oprimidos. Pero también dice, ¿sabe para qué? Para dar apertura de cárcel a los presos. Miren, hermanos, uno en vida puede estar preso, pero también su espíritu puede estar preso. Entonces aquí es donde vamos a un asunto. O tu alma puede estar presa. Entonces aquí vamos a un asunto ahora. Ya vimos que nosotros tenemos espíritu. ¿Estamos de acuerdo? ¿Usted tiene espíritu? Amén. ¿Qué anuncio yo? ¿Usted tiene espíritu? Amén. Ahora, también tiene alma. Y tiene cuerpo. Ahora el asunto es, en el momento que a usted o a mí nos toque partir de esta tierra, ¿a dónde se irá su espíritu? ¿A dónde se va su alma? ¿Y a dónde se va su cuerpo? Esa es la pregunta. ¿Por qué es importante cuidar el espíritu? ¿Por qué es importante cuidar la administración del alma? Porque es importante cuidar la santidad del cuerpo. Porque ambos tienen un lugar designado. Ahora el asunto es este. Si yo digo, bueno, estamos hablando de un tema, el destino de los espíritus. En Efesios 4, versículo 29 en adelante dice, y no contristéis al Espíritu de Dios, con el cual fuisteis sellados, dice, para el día de la redención. ¿Y sabe qué dice? Quítense de vosotros toda amargura, toda maledicencia. Entonces quiere decir que si el espíritu es contristado, corremos el riesgo de no irnos en el rapto, de no ser arrebatados. Y usted va a decir, hermano, pero entonces ¿a dónde se va? Ahí fíjese, hermano, que mire, en el momento del rapto va a haber un juntar de las cosas. Si su alma fue purificada, se va a unir a su espíritu en el momento del rapto, pero también se va a unir al cuerpo que va a salir transformado. Entonces usted va a decir, hermano, entonces vamos a recibir un cuerpo de gloria, un cuerpo transformado, sí, al cual va a venir el espíritu a unirse a él. Ahora el asunto es, ¿a dónde se fue su espíritu para que se una al cuerpo? Fíjense, hermanos, que cuando el hijo de aquella mujer que tuvo un solo hijo porque el profeta Elías oró por él, fíjese que cuando el niño muere, el profeta ora y le dice a Dios, devuélvele el alma a este muchacho, le dice. El profeta sabía que Dios tiene un lugar donde guarda las almas. ¿Sí me dio? Entonces el profeta le dijo, devuélvele el alma a este muchacho. Y dice la Biblia que el alma volvió al muchacho y cobró vida. Entonces quiere decir que el profeta tenía bien claro, estaba bien informado, que el alma, Dios tiene un lugar donde la guarda. Y tiene un trato con cada alma. Y el espíritu tiene un lugar donde Dios lo guarda también. Porque dice la Biblia, el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Y si aquel cristiano murió en pecado, ¿qué va a hacer Dios con su espíritu? Yo le pregunto a usted, ¿el espíritu se muere? ¿O no se muere? ¿No tiene muerte? ¿Sí o no? No. Fíjense, hermanos, qué tremendo es esto. El alma que pecare, esa morirá. ¿Pero a qué muerte se está refiriendo? Eso tenemos que explicarlo bien, a qué muerte se refiere, porque muchas veces, hermano, el alma muere. Pero esa muerte que tiene no es una muerte donde dejó de existir,
sino es que hay una separación entre el ser humano y Dios. Su Espíritu Santo, cuando decimos, perdón, con su Espíritu Redento decimos muere, no estamos diciendo que dejó de existir, sino que entró en una prisión y ya no pudo ministrar sus funciones porque lo aprisionaron. Fíjese qué tremendo. Entonces, por eso es importante, ¿no ve cómo dice Efesios 4, 31, 29 en adelante? Y no contristéis al Espíritu. Es como ponerlo en la cárcel. Y no le impidáis sus funciones. Lo encarcelado le impiden sus funciones. Está contristo, pero está ahí adentro, en una prisión. Entonces el Señor dice, y no lo contristéis, porque está diciendo, con el cual seréis levantados en el día de la redención. Entonces aquí es donde vamos a un asunto. Entonces quiere decir que hay espíritus que van a prisiones. Hola. ¿No ve cómo está diciendo el versículo que leímos de Mateo? Mateo 5, 25, 26. Reconcíliate pronto con tu adversario mientras vas por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado ¿dónde? En la cárcel. Yo le pregunto a usted, ¿hubieron espíritus que pecaron en la antigüedad? ¿Sí o no? Sí. ¿Y dónde están? La Biblia dice que están encarcelados. Están ahora en prisiones y oscuridades. Mire, qué tremendo. Entonces aquí es donde ahora vamos a entrar en algunas preguntas y vamos a decir, entonces hay que llegar a un punto donde nosotros tenemos que cuidar el espíritu. Fíjense, hermanos, aquí vamos a entrar en preguntas y vamos a entrar en puntos también donde la Biblia dice que murió un hombre rico. Esto lo dice Lucas 15. Y este fue llevado al infierno y estando en tormento, dice, que le habló a su padre Abraham. ¿Y dónde estaba su padre Abraham? Estaba en el seno, que le llamaban seno de Abraham. Y le dice Lázaro estaba, perdón, le dice el rico, estaba consciente, oiga eso. No había perdido la memoria, estaba consciente. Y dijo, padre Abraham, envía a Lázaro. Se acordaba de Lázaro. Entonces quiere decir que en el momento de partir hay otra memoria. No vamos a hablar de memorias, pero hay otra memoria. ¿Cuál es esa memoria? ¿Cuál es la memoria que trabaja ahí en el infierno, hermano? ¿La de qué? La del alma. No oigo. Alma. La del alma. Y estando en tormento dijo, padre Abraham, envía a Lázaro. Se acordaba de Lázaro. Para que moje con su punta del dedo en agua y refresque mi lengua, dijo, porque estoy siendo atormentado en esta llama. Y mire, hermano, se acordaba de esta vida. Porque le dijo, mira, tengo 5 hermanos, le dijo, los cuales no quiero que vengan a este lugar de tormento. Envía a uno de entre los muertos que vaya y les predique, le dice. Oye, hermano, aquí hay varias cosas que podemos conjeturar hoy o concluir o entender. Está diciendo, envía a uno de entre los muertos que vaya y les predique. Oiga, eso está tremendo. En otro tiempo yo no podía aceptar esto, de que tal vez alguien que haya muerto venga y nos predique. Yo tal vez no lo podría aceptar en otro tiempo, pero ahora si aquí está diciendo, envía a uno de entre los muertos. Que venga y les predique para que crean. Y pues usted sabe, le haber dicho, bien Lázaro. Y él dijo, no.
Le dijo, ¿en qué tiempo era, hermanos? Los testigos contra Jehová dicen que eso fue una parábola, algo que usó para ilustrar a Jesús, pero como contar una historia, pero no algo que ha acontecido. Fue algo que aconteció porque dice que era en los días de los profetas y en los días de Moisés. Porque le dijo a Abraham, a Moisés tienen y a los profetas que los oigan a ellos. Miren, hermanos, qué tremendo. Ahora el asunto es este: ¿será que alguien que haya muerto nos puede venir a predicar? Mire, yo conozco un pastor que cómo predica en contra de eso, porque no lo entienden, porque son tradicionales en la doctrina, no piden la revelación de Dios. ¿Podrá un muerto venir a predicarnos después de muerto? Yo pregunto, usted conteste. Sí. ¿Por qué sí? ¿Por qué Dios prohíbe la consulta a los muertos? Eso está fuerte. ¿Por qué prohíbe Dios la consulta a los muertos? Entonces quiere decir que sí pueden hablar. Fíjese, hermano, que para que sí un muerto puede llegar a hablar. No le estoy diciendo que por qué está pidiendo que maten a un muerto a que predique, si puede hablar un muerto. Yo supe de una que se murió y mandaron a traer al Ministerio Público en el distrito y cuando el Ministerio Público llegó dijo, ¿dónde está la muerta? Se está bañando. Se había muerto y se paró, se fue a bañar y regresó y se volvió a morir. Qué tremendo está eso. Y era una familia cristiana. ¿Dónde pasó eso? Y usted dice, eso sí está tremendo, hermano. Si Dios es tan poderoso. ¿Por qué Dios permite eso? Porque Dios quiere que nuestro entendimiento se abra a entender que Él está haciendo muchas cosas que nosotros a veces las refutamos y hasta predicamos en contra de ellas. Hermanos, hay predicadores en contra del Evangelio. Hay cristianos predicando en contra del Evangelio. ¿No ve que hay unos que han sacado un librito diciendo la danza del diablo? Hermano, cuando la danza la estableció Dios. Hay otros que predican y que dicen que las lenguas no son de Dios, cuando la Biblia dice que Dios les dio lenguas para que hablasen según el Espíritu les daba que hablasen. Están predicando contra el Evangelio porque su mente no alcanza a captar lo de Dios. Por eso es importante orar: Señor, alumbra mi entendimiento, revélame tu palabra. Entonces aquí llegamos al asunto, hermano, ¿por qué Dios prohíbe que se consulte a los muertos? Usted va a decir, hermano, entonces los muertos podían llegar a hablar. Entonces Dios prohibió que consultaran a los muertos, porque si no eran enviados, oiga eso, porque si no eran enviados de parte de Dios, podrían estar escuchando un demonio. ¿Sí sabe usted que en Haití hay brujos que practican el vudú y que se van a los panteones y levantan cuerpos de muertos y los hacen caminar a través de un espíritu? A ver, ¿cómo le llaman eso? Zombies. Y lo sacaron. Fíjese que yo vi un documental donde en Haití, cuando muere un familiar, el hijo va y con una pistola le pega un balazo todavía aquí al papá cuando está muerto. ¡Pah! Para que ya no lo vayan a levantar los brujos. Miren qué tremendo. Se va a decir, hermano, entonces ahora entendemos por qué Dios prohíbe la consulta a los muertos. No consultarás a los muertos por los vivos, porque si no son enviados de parte de Dios, puede ser que un demonio te esté hablando y no el familiar mismo. ¿Se da cuenta? Quiere decir que hay filtración de espíritus inmundos. Hay filtración de demonios imitando la voz del familiar, porque oyeron y conocieron al familiar y pueden imitar su voz. Entonces, por eso mismo es que Dios prohíbe la consulta a los muertos. Fíjese. Y usted va a decir, hermano, entonces fíjese que hay predicadores que dicen que Samuel no fue el que vino cuando la bruja, que Saúl quería que Samuel le hablara. Y dice, la bruja, entonces la bruja hizo venir a Samuel. No fue la bruja la que hizo venir a Samuel, sino que fue Saúl el que quería que Samuel viniera.
Y sí vino Samuel y le dijo: ¿para qué me llamas? Si Dios ya te desechó, le dice. Quiere decir que Dios permitió que Samuel subiera, no un demonio. Samuel, porque un demonio no le va a decir si Dios ya te rechazó. Y no hubo más palabra, y se regresó al lugar donde están los que mueren. Mire qué tremendo, hermano. Y usted va a decir: hermano, entonces su espíritu, ¿dónde estaba? Su alma, ¿dónde está? Por eso es importante que nosotros sepamos el destino de los espíritus, y aún del alma y del cuerpo. Por eso dice la Biblia: no temas al que mata el cuerpo, témele más bien a aquel que puede destruir tu alma y tu cuerpo. ¿Dónde? En el infierno, dice. Dios es el Todopoderoso. Pero aquí, mire, vamos a un asunto. Entonces, por eso es importante, mire, y vamos a sacar puntos que es necesario. Ya se han oído aquí, pero es necesario que usted lo sepa, porque hay que tener un cuidado especial con tantas prácticas que hoy se están dando en el mundo. Mire, hoy en el mundo se están dando prácticas, hermanos, que debemos de tener cuidado con seguirlas y aprobarlas si Dios no nos está hablando. Esto que yo le digo no es para que usted se sienta triste, pero también es necesario que yo le diga: hermana, hermano, es importante que usted tenga cuidado con lo que dice y con lo que quiere a veces hasta enseñar o compartir con alguien, si usted no tiene la firme convicción de parte de Dios. Fíjese, ahora preguntémonos: ¿dónde mora el Espíritu en nuestra vida? Muchos dicen en la mente, otros dicen en el corazón. ¿Dónde habita el Espíritu? En los huesos. En los huesos. Fíjese, le estoy diciendo dónde. El Espíritu habita dentro de nuestros huesos. Ahora miren, ¿a dónde se va el espíritu del cristiano cuando muere? Bueno, la Biblia dice que el hombre muere y el cuerpo va al polvo, dice la Biblia. Pero el espíritu, ¿a dónde dice que se va? A Dios que lo dio, dice, así dice la Biblia. Ahora, ¿y Dios a dónde nos envía? Esa es la pregunta. ¿A dónde Dios envía al espíritu del que muere? Si su espíritu fue perfeccionado en esta tierra, Dios lo envía a un lugar. Pero si su espíritu se contaminó, Dios lo envía a otro lugar. Pero aquí es donde entramos a un punto de la Biblia: ¿a dónde va el espíritu del cristiano que perseveró y que se consagró? Miren, Hebreos 12, 22 al 23. Miren cómo dice: vosotros en cambio os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén, dice, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Oiga eso, ¿a dónde envía Dios los espíritus de los cristianos que se santificaron, se consagraron, se perfeccionaron? Dice: a Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Os habéis acercado a Dios, ¿quién? El juez. Y como dice la Biblia: ponte a cuentas con tu adversario, porque no es el que tu adversario te entregue al juez, y el juez no te envía a Jerusalén la celestial, sino que te entrega al alguacil, dice. Y el alguacil, ¿a dónde te va a mandar? No es el que el alguacil te meta a la cárcel, dice. Entonces, por eso es que mientras estamos en esta vida, tenemos que entrar en una perfección, tenemos que entrar en santidad, tenemos que vivir en obediencia, tenemos que vivir en un perfeccionamiento del espíritu, del alma y del cuerpo. Amén. Tenemos que consagrarnos y entender el llamado que Dios le está haciendo a nuestro espíritu, a nuestra alma y a nuestro cuerpo. Porque en el momento de morir, si fuiste cristiano, pero nunca te consagraste, entonces, y nunca te pusiste a cuenta con tu adversario, entonces, ¿qué va a hacer el juez? ¿Quién es el juez aquí en la Biblia? Dios. Es Dios. ¿Qué hace el juez justo?
le dice al alguacil: ¿sabes qué? El espíritu no puede entrar aquí. El espíritu envíamelo a una prisión. Va a decir usted, esto está fuerte, ¿verdad? Pero ¿por qué a una prisión? Tiene que ser trabajado, tiene que ser perfeccionado, tiene que pagar todo lo que ellos construyan allá en la tierra. Dice: hermano, ¿usted cree que parte se paga aquí y parte allá en la otra vida? ¿O no? ¿O aquí se paga todo? Por eso es que dice: venid. ¿Cómo dice el Señor? Venid y estemos a cuentas. Porque dice la Biblia: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No dejes pasar días y con el pecado dentro de ti no lo confiesas ni te arrepientes. Confiésalo, pide perdón, ponte a cuentas. Porque si hoy te mueres, tu espíritu va a ser enviado a Jerusalén, la celestial. ¿Y qué pasa ahí en Jerusalén, la celestial? Dice que los espíritus de los santos se perfeccionan, se terminan de perfeccionar. Mire cómo dice: a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Hay una congregación allá arriba, ¿no? Qué bonita de ser, ¿verdad? ¿Se imagina? Una congregación llena de ángeles, hermano. Qué hermoso, ¿verdad? Que están inscritos en los cielos. Os habéis acercado a Dios, el juez de todos. A los espíritus de los justos, ¿qué dice? Hechos ya perfectos. ¿Qué esperan esos espíritus ya perfectos? Pregunto, ¿qué esperan ya esos espíritus ya perfectos? Los tienen aparte, hermano, en un lugar que se llama Jerusalén, la celestial. ¿A dónde va esos espíritus si usted se consagró y estuvo a cuenta siempre? Hermanos, hoy los noté como que vienen muy tímidos, muy cohibidos, muy miedosos. ¿A dónde se van? A Jerusalén, la celestial, a donde está la congregación de los primogénitos, de los espíritus de los justos, hechos ya perfectos. ¿Y qué esperan esos espíritus? La redención del cuerpo. ¿No ve que dice que el Señor vendrá? ¿Cómo vendrá? Dice: con sus santos a tomar cuerpos. Vienen los espíritus de los santos ya perfectos a tomar cuerpos, porque la novia tiene que ser arrebatada. Amén. Y dice: hermano, qué bonito, ¿verdad? Ahora, bueno, ahora la pregunta sería: ¿qué pasa con aquel cristiano que murió, pero no fue muy buen cristiano? No importa cuántos años haya tenido en la iglesia, no fue buen cristiano. No dio la estatura, no dio la medida, no se consagró, no se esforzó. Entonces no se puso a cuentas. Entonces, ¿qué va a decir el juez cuando reciba el espíritu? Alguacil, te tengo aquí un espíritu. Estamos hablando de una jerarquía espiritual que se encarga de llevarnos al lugar donde les toca a esos espíritus. Te tengo aquí un espíritu de un cristiano. Llévalo donde le toca. Entonces, miren, hermano, vámonos a Apocalipsis 18:2. Ahí se van los espíritus de aquellos que partieron y su espíritu volvió a Dios. Pero Dios le asigna un lugar porque tiene que ponerse a cuenta. Su espíritu tiene que ser tratado. Oiga, tiene que ser tratado su espíritu, porque no se perfeccionó.
porque no se puso a cuenta mientras estuvo aquí en la tierra. Fue un cristianoide, un cristiano tibio, muy mediocre. No se afirmó, no se puso a cuentas. Entonces dice, pero no se va a perder. Fíjese cuántos tratos tiene Dios con el Espíritu, hermano. ¿Se acuerda de aquel que agarraron en la iglesia, 1 Corintios 5? ¿Qué dice la Biblia? Que tenía relaciones sexuales con la mujer de su padre. No era su mamá, era su madrastra. Pero Pablo dijo, al tal yo y mi espíritu. Ahí tenía que haber un juicio espiritual, porque era espíritu el que iban a juzgar. Mi espíritu con vosotros ya hemos juzgado al tal, dijo Pablo. Y el tal debe estar entregado en manos de Satanás, dice, para que su carne sea destruida, dice, pero su espíritu sea salvo en el día del Señor. ¡Ja! Usted, hermano, se salvó ese. Sí, se salvó. Pero si estaba fornicando con la mujer de su padre, pero por eso lo entregaron a Satanás, para que le pegaran una arrastrada, para que lo sacudieran y se arrepintiera, y así su espíritu fuera salvo. Por eso es que ahora entienda por qué dice el Señor, no temas al que mata el cuerpo. El diablo puede matar nuestro cuerpo, pero nuestro espíritu no le puede hacer nada. Amén. Porque ese es un trato que Dios está permitiendo, a Satanás le está permitiendo que trate con nuestro cuerpo, porque así Dios va a salvar nuestro espíritu. Fíjense. Ahora miren, ¿ya tiene Apocalipsis 18:2? Clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, se ha convertido en habitación de demonios. Oiga eso. En guarida de todo espíritu inmundo y en albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Yo leí estos 3 puntos aquí. Se ha convertido en habitación de demonios. Esa es una clase espiritual de espíritus que hay. Se ha convertido en guarida de todo espíritu inmundo. Ese es otro. Y en albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Ese es otro espíritu. Dice que la semilla que cayó junto al camino, vinieron las aves y se la comieron. ¿Qué eran? Son espíritus inmundos. Son aves, son demonios esos. Son espíritus inmundos. Son espíritus, son aves que podríamos decir son espíritus que están fuera, en el sentido ahorita de estar en la presencia de Dios. Fíjese qué tremendo, hermano. Y dice que ahí van, a esas prisiones van, a la Babilonia van los espíritus de aquellos que fueron inmundos y que murieron siendo inmundos, pero les ponen guardas, les ponen jerarquías espirituales para que los estén cuidando en sus prisiones. Esto es así, hermano. Entonces, y ahí es tratado, por eso dice, mientras vas en el camino, ponte a cuentas con tu adversario, para que no vaya a ser que tu adversario, dice, te entregue al juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta a la cárcel. Esa es la cárcel, la Babilonia. Cueva, dice, lugar, habitación de toda, dice, de todo demonio, de todo espíritu inmundo, de toda ave, dice, ¿verdad? Fíjese, hermano, entonces estamos viendo 3 clases de espíritus, manifestaciones de espíritus, de toda ave inmunda. Entonces el cristiano, cuando no se consagra, trae un espíritu inmundo. Y ese espíritu inmundo, el juez lo recibe cuando muere aquel cristiano. Entonces le dice al alguacil, ahí te va un espíritu inmundo, mételo a la prisión hasta que haya pagado el último cuadrante y se haya puesto a cuentas. Fíjese, su espíritu va a tener oportunidad de ponerse a cuenta después de esta partida de aquí. Atendiendo, ¿verdad? Porque el espíritu le pertenece a Dios, que lo dio. Pero se imagina lo tremendo de pensar a dónde se va a ir aquel que muere sin Cristo.
también lo mandan a la Babilonia. Pero ahí vamos a decir algo, el hermano va a ser salvo. Por eso fíjense que hay cosas muy importantes que hablar. El espíritu hay que cuidarlo y conservarlo. Usted no puede andar pecando y andar en lascivias y en orgías, en sensualidades y todo. No podemos andar ahí. Tenemos que vivir una vida consagrada, apartada del mal, porque si no los juicios nos pueden alcanzar y no nos preparamos, y aunque hayamos estado dentro de una iglesia. Por eso es que es importante predicar el evangelio con claridad y con verdad, sin temor a que alguien se enoje, porque hoy las iglesias lo que están haciendo es ganar números, pero no hay santos, no hay gente preparada, no hay gente consagrada. Hemos llegado a un tiempo, hermano, donde ya en las iglesias se está suavizando tanto la predicación que se admite a los homosexuales y lesbianas como son, sin que se arrepientan. Yo aquí los admito también, pero les tengo que decir, ustedes tienen que arrepentirse y cambiar de vida. Si no cambian de vida, se van a perder. Aquí son bien recibidos, pero tienen que arrepentirse. Si no se arrepienten, de nada les sirve entrar a la iglesia, porque se van a perder, se van a ir al infierno. Entonces aquí es donde ahora tenemos que hablar con claridad y decir, hermanos, por eso es importante que nuestro ser integral, espíritu, alma y cuerpo sea guardado, dice la Biblia, irreprensible para el día del Señor, dice 1 Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paso santifique por completo. Dios santifica por completo el espíritu, santifica por completo el alma y santifica por completo el cuerpo. Entonces hay tratos que Dios va a hacer con el espíritu de alguien. Entonces aquí es donde ahora tenemos que llegar al punto de decir, hermanos, y del pecador que nunca se arrepintió, se pierde. Se pierde porque rechazó el sacrificio de Cristo. Dice, esto es lo tremendo a lo cual ahora llegamos, y que tenemos que entender y consagrar. El espíritu de alguien se puede hacer inmundo, acuérdese. ¿No ha leído usted la Biblia en el libro de la carta de Judas que dice, y los ángeles que no guardaron su lugar, no guardaron su morada, Dios los encerró, dice, en prisiones de oscuridad para el día del juicio final? ¿Bien? Ahí está. Entonces ahora tenemos que ver al asunto, ¿por qué hay que cuidar el espíritu? ¿Dónde dijimos que radica el espíritu? Entonces ahora vamos a una pregunta importante. ¿Se debe de cremar los cuerpos? Eso es algo que yo quiero que usted pregunte. Si tiene dudas, hable. Pero hoy sí que hable o cae para encima. Bien, hermanos, le voy a leer una cita más. 2 Corintios 7:1 dice, por tanto, amados, teniendo estas promesas, nosotros tenemos promesas de habitar en los lugares, las moradas eternas. Teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne. El cuerpo también tiene que ser perfeccionado. Algunos dicen, es que Dios lo que ve es el corazón. No, Dios te ve todo. Algunos dicen eso, ¿saben para qué? Para solapar el pecado del cuerpo y admitir el pecado del cuerpo dentro de sus congregaciones. Aquí dice, por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu. Quiere decir que el espíritu se puede contaminar también. Por eso es que es enviado después a un lugar donde es perfeccionado, porque Dios es el Padre de los espíritus. Y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, dice. No podemos solapar, ni porque alguien sea el más adinerado de la iglesia, permitirle que viva como quiera o que haga lo que quiera. Si quiere vivir como quiera, pues usted puede venir a la iglesia, pero privilegios no tiene, porque si usted no se va a perfeccionar, no le podemos dar privilegios en la iglesia. Tiene que santificarse y perfeccionar tanto su cuerpo como su espíritu. Amén. Ahora miren, entonces aquí es donde nosotros llegamos al asunto de decir, bueno, hermano, entonces Dios está pidiendo eso de nosotros. Ahora el asunto es que si nosotros llegamos al punto ahora de hablar, ¿es permitida entonces, hermano, la cremación dentro de los cristianos? A ver, levánteme la mano y opine, pero en voz alta, porque están hablando muy despacito. Yo pienso que no. No se debe de creer. Si el espíritu vive dentro de los huesos,
sea cuando Cristo venga, no va a haber huesos. Fíjese, hermano, qué tremendo. Es aquí donde nosotros ahora vamos al punto de entender si el espíritu radica en los huesos. Entonces aquí es donde nosotros vamos ahora a la pregunta: si él radica en los huesos, entonces podemos quemar los cuerpos. Fíjese que esto es tremendo porque, hermanos, en los días de David murió Saúl, le cortaron la cabeza a sus enemigos. Ahora el asunto es este, hermano, que al cortarle la cabeza, ellos quemaron el cuerpo, pero quemaron nada más la carne, no los huesos. A los huesos le dieron sepultura. Mire, como este es un punto bien polémico y muy fuerte, yo me di la tarea un día de investigar esto a la luz de la Biblia, a ver las partes donde la Biblia habla de cremar huesos, a ver si Dios está de acuerdo con esto, a ver si Dios lo hace, a ver todo esto. Y encontré muchos versículos donde Dios, como juicio, mandaba que se quemaran los huesos de alguien, pero por juicio, donde ya no les daba parte dentro de la resurrección. Fíjense, hermano, no les daba parte dentro de la resurrección y decía: quémenlos por completo, quemen sus huesos. Muchos se pueden ir al punto de decir: pero el Cordero de Dios fue cremado, porque en la Biblia dice que el Cordero que era inmolado y sacrificado por causa del pecado era cremado hasta la ceniza. Pero usted y yo no somos el Cordero de Dios. No podemos agarrar eso por ese lado, porque no somos el Cordero de Dios. Él, porque se estaba dando como ofrenda por el pecado, pero nosotros no nos estamos dando como ofrenda por el pecado, ¿verdad que no? Entonces aquí tenemos que dar el punto de decir: cuidado, hermanos, si estamos enseñando que pueden quemar los cuerpos, porque si el espíritu habita en los huesos, entonces ¿por qué mandamos a quemar los huesos? ¿Se acuerda usted que cuando Israel salió de Egipto, una de las recomendaciones de José fue que no dejaran sus huesos en Egipto, sino que cuando Israel iba en su peregrinación, ahí llevaban los huesos de José, hermanos, para darle sepultura allá en la tierra prometida? Sus huesos entraron a la tierra prometida, no los quemaron. Fíjese, está así, hermano, pero en dado caso que hay una epidemia, hermano, no podemos irnos a los extremos en esto. Fíjese que una hermana en Estados Unidos, su hijo sufrió un accidente. Un tráiler los aventó dentro de una casa, le pegó al carro por atrás y lo aventó dentro de una casa, y al entrar a la casa el carro se incendió. Entonces el gobierno de Estados Unidos les dijo: no les podemos mandar los cuerpos como están muy feos. Y les mandaron el polvo en una cajita, los cremaron. Pero ¿qué podían hacer los hermanos si no tienen visa para pasar a Estados Unidos? Que hubieran dicho: no importa, démenlo así en una bolsa dentro de un ataúd, pero no los cremen, por favor. Pero como no tenían papeles ni para entrar a Estados Unidos, todo esto no se pudo hacer, y les mandaron a su hijo, a los muchachos que murieron, cremados. Un ejemplo: si hay una situación, hermanos, de que alguien muera en un incendio, esos ya son casos especiales, que mueren en un incendio y llegaron hasta al punto que no los pudieron rescatar, eso ya es algo aparte, pero ellos no lo pidieron, ellos no lo desearon. ¿Sí me está entendiendo? Yo pienso que de parte de nosotros debemos de hacer. Fíjense que en Estados Unidos muchos cristianos están agarrando este punto para decir: es que aquí es más barato cremarlos que sepultarlos, por eso mejor preferimos cremarlos. Pero dentro del cristianismo no debemos de predicar eso. Dentro del cristianismo debemos de enseñar, hermano, que salga más barato, pero es tu familiar, hace un esfuerzo por no cremarlo. Fíjense que yo llegué allá y mi suegra estaba grave, creímos que así iba a morir, y Dios es tan grande que le dio más vida y la operaron y ya no se murió y está mejor cada día. Amén. El asunto es, hermano, de que mi cuñado decía:
yo creo que la vamos a quemar porque aquí es más barato quemarla que enterrarla. Yo les dije, no, hagan todo lo posible por enterrarla si muere, pero no la cremen. Y yo hablé con mi suegra también, y dije, no tenemos que luchar porque eso no pase. Por eso es que le puedo decir a usted, son casos especiales donde tal vez se da esto, pero no que nosotros lo promovamos ni lo estemos predicando. Sí, créanlo, es más barato, hermanos, porque algo sea más barato, usted va a hacer algo en contra de lo que Dios establece. Mire cómo dice la Biblia. Vean, váyase a la Biblia conmigo, por favor. Mire cómo dice la Biblia en Amós 2:1. Así dice el Señor: por 3 transgresiones de Moab y por 4 no revocaré su castigo. Quiere decir, no quitaré su castigo, dice Dios, porque quemó los huesos del rey de Edom. ¿Hasta dónde? Amós 2:1. Apunte. ¿Hasta dónde los quemó? Hasta calcinar sus huesos, hasta hacerlos ceniza. Investiguen entre los judíos y ellos queman los cuerpos, los sepultan. Pero nosotros no hemos pasado tampoco a eso. Nosotros vemos la Biblia. ¿Por qué dijo Dios no le puede perdonar su pecado? Porque quemó los huesos del rey de Moab hasta calcinarlos. No revocaré su castigo. Pues imaginen que nosotros digamos, no, pues yo pienso, yo creo, es que no, la doctrina no se establece, pues yo creo, yo pienso. La doctrina se establece por lo que dice la Biblia. Si Dios está diciendo, no le voy a quitar el castigo porque hicieron esto, y no debieron hacerlo. Israel, cuando quería darle sepultura a alguien y ya su carne estaba descompuesta, lo que hacían era quemar su carne, pero los huesos los enterraban. Miren, cuando mandó al profeta joven del primer libro de Reyes a profetizar a Israel, hermanos, y le dijo, altar sobre ti se quemarán los huesos de los sacerdotes. ¿Por qué? Porque habían profanado el altar. Se quemarán tus huesos, pero era como castigo de parte de Dios. No de que sea permitida la cremación, ni que Dios la esté diciendo a usted, hágalo, puede ser ahí luz verde. No. Yo le pregunté esto al apóstol, le digo, apóstol, ¿es lícito cremar los cuerpos? Mira, es un punto muy delicado, solamente cuando agarran cuerpos en una descomposición muy fuerte. No podía llegar al punto de decir quemen la carne y dejen los huesos y le demos cristiana sepultura. Y me expuso eso. Cuando hay una epidemia o casos así, pues lo hacen, pero son casos especiales, no lo podemos estar promoviendo. Entonces miren, hermano, ¿por qué digo esto? Porque dice que el espíritu radica en los huesos. ¿Se acuerda usted que Eliseo lo sepultaron? Y echaron a un muerto dentro de su mismo hoyo donde lo habían enterrado, hermano. ¿Y qué pasó? Dice que en ese tiempo habían caravanas terribles, hermano, que venían en contra del pueblo de Dios. Y cuando vieron la caravana, dice que tiraron el cuerpo ahí y se echaron a correr, ¿no? Y el muerto, cuando tocó los huesos de Eliseo, cobró bien y se echó a correr también. ¿Qué quiere decir? Que en los huesos de Eliseo había espíritu ministrando todavía después de muerto. ¿Por qué? Es que tenemos que cuidar esto de nuestro espíritu y no hacer prácticas que no tengamos la firme convicción de la palabra. Yo le digo porque yo no vi un versículo, yo vi muchísimos versículos con respecto a eso. Tengo como 3 enciclopedias bíblicas donde estoy investigando eso, y en ninguna vi que Dios da luz verde. Eran casos especiales y otros por castigo. Entonces, no hagamos ni promovamos lo que Dios no nos esté autorizando. Tampoco le voy a decir algo que lo pone una ley a usted y le dice, si usted hace esto yo le expulso a la iglesia. No, tampoco, porque no es así. Lo que tenemos que hacer es tener un entendimiento parte de Dios, donde podamos entender las cosas
y hacerla lo mejor que se pueda. Tal vez usted me va a sacar y va a decir, pastor, ¿y qué pasa? Como me dijo una vez un hermano, aquel que se lo comió un tiburón y el otro se llevó otro pedazo. Hermano, eso Dios se va a encargar de juntar ese polvo de ese cuerpo, pero es algo diferente, no es algo que podamos promover. Entonces ahí es donde vamos al asunto. ¿Se acuerda usted que Esteban antes de morir dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu? Jesús también lo dijo. Y fíjense que esto se hizo porque hay fuerzas espirituales muy fuertes en los aires que pueden desviar el camino de nuestro espíritu. Entonces Dios siempre pone protección y guardas a nuestro espíritu para que sean llevados hacia el lugar que le corresponde. Amén. Bueno, termino. ¿No hay preguntas? A ver. Bueno, yo oí del espíritu y de la carne, bueno, de los huesos, pero del alma, ¿dónde se va? El alma, dice la Biblia, que va al seno de Abraham. Seno de Abraham. Muchos dicen que el seno de Abraham ya no existe. Existe. La Biblia nunca dice que Dios lo quitó. Al seno de Abraham van las almas de los que mueren en Cristo. Si usted tiene una base bíblica que me diga que Dios quitó ese lugar, yo se lo acepto. ¿Y a dónde va el cuerpo? Al polvo, la sepultura. ¿Algo más? No se queden con dudas, ni tampoco se me enojen. Si usted algo no entendió, yo bajando el púlpito nos podemos sentar y seguir viendo la Biblia. Mire lo que dice aquí, mire por qué dice esto aquí. Eso es lo que Dios nos manda a entender acerca del destino de los espíritus. Bueno, damos gracias a Dios. ¿Entendió? Si no, después me invita a un café, aunque sea allá en Vivaldi, ¿verdad? O aunque sea allá en Sambors, o aunque sea donde usted quiera, ¿verdad? Pero en el Oxxo, aunque sea en el Oxxo, ¿verdad? Pero ahí nos podemos sentar también y sacarlo de su duda, si tiene alguna duda, si no le quedó claro algo. ¿Por qué? Porque es importante que entendamos a dónde va el espíritu de los que mueren, cuál es el trato que Dios tiene con cada espíritu, cómo trabaja cada espíritu. El Señor, en ningún momento voy a decir que yo prediqué que consultemos a los muertos, en ningún momento lo dije, ¿verdad? Por si alguien lo malinterpretó, pero sí es importante que usted preste atención a cada cosa, y si no, ahí está grabado, ¿verdad? Para que usted lo pueda volver a ver. Damos gracias a Dios en esta hora y le pedimos a Dios que nos ayude a vivir en santidad. Por eso su palabra dice claro que nos limpiemos de toda clase de contaminación de carne y de espíritu, perfeccionándonos en la santidad y en el temor de Dios. Amén. Padre, en el nombre de Jesucristo, te bendecimos en esta hora, te damos gracias por tu presencia, gracias por tu palabra.